aquella época sí, era mucha calidad, sí, 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 claro, iba la gente, y me acuerdo que iba la gente a verme, mis amigos o mi familia, y alucinaban, ¿no? De repente entrabas al teatro, la música esa china te envolvía, ¿no? Te envolvía todo el show, ¿no? Era un show de mucho nivel en aquella época. Pero mira, el calvo le pones así, de maquilla y es Jim. A ver, tampoco está tanto. Estas son las dos cosas más importantes que aprendí en PorAventura: a trabajar en equipo y a saber cuándo uno está preparado para poder presentar algo dignamente. Yo me acuerdo que incluso llegué a hacer manipulación de cartas. Me dijeron que lo hacía muy bien, ¿no? Que era un personaje de mago. Pero claro, luego al cambiar Morrison, al meter un mago... Cuando hagas esto, me mosqueo. Bueno, yo este espectáculo ha sido uno de los que más me he divertido de mi vida. O sea, pero de toda mi vida. Yo me lo pasaba pipa. Yo soy un bailarín clásico de repertorio, pero que como no encuentro trabajo de lo mío... Lo que sí és una font inesgotable per aprendre coses. Com a escola va ser fantàstic. Jo, per mi va ser una experiència brutal. Si no hubiera ido a PorAventura, mi carrera hubiera ido por otro sitio, seguramente.